Hola a todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy hablaremos acerca de la formulación y nomenclatura de la química inorgánica, para lo cual estaremos viendo una pequeña introducción y al final estaremos utilizando un simulador en línea para una mejor comprensión del tema. Los objetivos de aprendizaje de esta clase son: número 1, identificar las reglas básicas para la asignación de nombres con las diferentes nomenclaturas. Y número 2, desarrollar ejercicios que ayuden al aprendizaje e identificación de los grupos funcionales inorgánicos y su nomenclatura. Iniciaremos recordando que existen 4 grupos funcionales en la química inorgánica. Y estas 4 funciones son la función óxido, la función ácido, la función base o hidróxido y también la función sal. Es importante reconocer estas 4 tipos de funciones porque cada una son diferentes y trabajan con elementos diferentes. Nosotros en la clase del día de hoy estaremos viendo solamente la función óxido, tanto los óxidos básicos como los óxidos ácidos. Para el desarrollo de este tema, estaré utilizando este simulador en línea que se encuentra en la página Ibercaja Aula en Red. Este contiene diferentes simuladores con temas bastante interesantes. Entonces ustedes pueden ingresar a la página de aulaenred.ibercaja.es y ahí les desplegará una barra de contenidos didácticos. Ustedes seguirían al área de ciencias y ahí encontrarán este simulador llamado formulación y nomenclatura de química inorgánica. Entonces, estaremos realizando ejercicios sobre la función de los óxidos básicos y de los óxidos ácidos. Estaremos viendo tanto su nomenclatura stock como su nomenclatura tradicional en ambas funciones. Entonces, comencemos. Como podemos observar, en la sección de óxidos básicos tenemos 4 secciones con la nomenclatura stock, que esto es para que ustedes puedan practicar y así reforzar el conocimiento. Y tenemos también 4 secciones con la nomenclatura tradicional. Nosotros estaremos realizando solo la primera sección de cada nomenclatura y las otras 3 quedan como tarea para que ustedes puedan reforzar este tema. Comenzamos entonces con los óxidos básicos en la nomenclatura stock. Tenemos una pequeña introducción que el simulador nos la da. Los óxidos básicos u óxidos metálicos son las combinaciones binarias del oxígeno con un metal. Recordemos entonces, los óxidos básicos van a resultar de la combinación de un oxígeno con un metal. El número de oxidación del oxígeno siempre será -2, mientras que el del metal es positivo. Este número de oxidación lo vamos a poder identificar en la tabla periódica, para lo cual es muy importante que ustedes al momento de esta clase tengan a mano su tabla periódica. En la nomenclatura de stock se utiliza óxido de seguido del nombre del metal y de su número de oxidación encerrado entre paréntesis y en números romanos. Si el metal solo tiene un número de oxidación, no hace falta indicarlo. Entonces, aquí tenemos cómo se nombraría en la nomenclatura stock un óxido, ¿verdad? Entonces colocamos la palabra óxido de y colocamos el nombre del metal con el que se está trabajando y entre paréntesis y en números romanos se va a colocar el número de oxidación con el cual está trabajando ese metal, ese elemento metal. Entonces, una vez conociendo la nomenclatura stock, pasaremos a los ejercicios. Entonces aquí nos da
esta dos barras en la cual en la sección izquierda tenemos la fórmula de los compuestos, de los óxidos básicos, y en la sección o en la parte derecha nos encontramos con la nomenclatura stock de los diferentes elementos que se encuentran acá, de los diferentes óxidos básicos que aquí tenemos la fórmula. Entonces, el objetivo es que seleccionamos la fórmula del óxido básico y tenemos que colocarle el nombre a cada uno de ellos. Entonces, yo haré esta primera sección completa y ustedes les quedará de tarea como evaluación realizar las siguientes tres. Entre más practiquen, mejor será porque no olvidarán el contenido, la nomenclatura. Entonces comenzamos. Recordemos entonces que los óxidos básicos resultan de la combinación de un metal, de un elemento metal con un oxígeno. Entonces, aquí nos brinda la fórmula. Mg corresponde o es el símbolo de el elemento llamado magnesio. Entonces, recordemos que para la nomenclatura stock se coloca primero la palabra óxido de seguido del nombre del metal. Entonces, aquí, ¿cuál sería el nombre? Óxido de magnesio. Pero tenemos que saber cuál es la valencia con la cual está trabajando el magnesio. Y ya sabemos que su valencia es única. Y recordemos que cuando tiene valencia única, no es necesario colocar su número de oxidación en números romanos y entre paréntesis. Entonces, en este caso sabemos que el magnesio, si lo ubicamos en la tabla periódica, está trabajando con una valencia de positivo 2 y el oxígeno con una valencia negativa de 2. Entonces, al hacer el intercambio de valencias o de número de oxidación, simplificamos, por lo cual nos queda magnesio con el oxígeno. Entonces, nos quedaría en nomenclatura stock como óxido de magnesio. Lo selecciono y correcto. Vamos con el segundo ejercicio. Tenemos el cromo y el oxígeno. Entonces, ubicamos y aquí a simple vista podemos determinar que el cromo está trabajando con un número de oxidación de positivo 3, ya que cuando se realizaron el intercambio de valencias, el -2 del oxígeno pasó al cromo y la valencia de +3 pasó al oxígeno. Entonces, ¿cómo se nombraría este compuesto? Quedaría como óxido de cromo 3. Entre paréntesis, el número romano 3. Lo coloco, lo busco, vamos a ver, óxido de cromo 3. Y aquí lo tengo. Lo selecciono. Listo. Vamos con el tercer elemento, tercer compuesto. El símbolo Pb corresponde al plomo y tenemos el oxígeno. Entonces, recuerden siempre ubicar al plomo, a cada elemento siempre debemos ubicar en la tabla periódica, por eso es fundamental tenerla a mano. Nos quedaría entonces como óxido de plomo. ¿Con qué valencia está trabajando aquí el plomo? Si ubicamos al plomo en la tabla periódica que corresponde al número 82, podemos identificar que trabaja con valencias +4 y +2. Pero al observar que hubo intercambio de valencias y vemos que ambos quedaron sin nada, que eso quiere decir que ambos trabajaron con valencias de 2. Entonces al simplificarlo nos queda así, PbO. Entonces este se llama óxido de plomo 2. Nuestra primera sección. Vamos ahora a la nomenclatura tradicional. Seguimos siempre con los óxidos básicos, pero ahora con la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional se utiliza la palabra óxido, seguido del metal con unos prefijos y sufijos para indicar su número de oxidación. Solo existe un número de oxidación. Se utiliza, cuando solo existe un único número de oxidación, vamos a utilizar el sufijo ico o bien el óxido de metal. Cuando hay dos números, utilizaremos los sufijos oso para la valencia menor y
ico para la valencia mayor. Cuando tenemos 3 números de oxidación, utilizaremos el prefijo hipo y el sufijo oso para la menor de todas. Para la que le sigue o la valencia intermedia estaremos utilizando el sufijo oso y para la valencia más alta utilizaremos el sufijo ico. Cuando existen 4 números de oxidación o de valencia, estaremos utilizando el prefijo hipo y el sufijo oso para la menor de todas. Estaremos utilizando el sufijo oso para la que le sigue, el sufijo ico para la que le sigue y para la mayor de todas estaremos utilizando el prefijo per y el sufijo ico. Entonces, vamos a entrar a la sección y esta es similar a la anterior porque nos da el compuesto y nosotros seleccionaremos el nombre o la nomenclatura correspondiente. Entonces, de esto solo haremos unos 4 para poder pasar a la siguiente función. Entonces, iniciamos. El primero es el óxido de magnesio, ¿verdad? Entonces, identificamos el magnesio y sabemos que tiene una única valencia, ¿verdad? Cuando tiene una única valencia, utilizamos el sufijo ico. Entonces, quedaría óxido magnésico. O también podemos colocar simplemente el nombre, óxido de magnesio. Entonces lo seleccionamos y aquí lo tenemos, óxido de magnesio. Luego tenemos algo importante que debo mencionarles y como lo podrán observar aquí, es que hay como un nuevo término que dice sesquióxido y sesquióxido. Esta palabra sesquióxido se refiere cuando hay 3 átomos de oxígeno con 2 átomos de cualquier otro elemento. Entonces, en este caso, como tenemos 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de cromo, que podría ser también cualquier otro elemento, no solo el cromo, se le puede llamar también sesquióxido. Entonces se coloca sesquióxido de y el nombre del elemento con el que se está trabajando. Entonces, en este caso, lo tendríamos que nombrar así para que lo pueda aceptar el simulador. Entonces nos quedaría como sesquióxido de cromo. ¿Por qué? Porque tenía 3 átomos de oxígeno y 2 del elemento cromo. Proseguimos y ahora tenemos el óxido de plomo, ¿verdad? Observamos el plomo y vemos que tiene 2 valencias. Cuando hay 2 valencias, recordemos que a la menor de ellas se le agregará el sufijo oso y a la mayor el sufijo ico. En este caso, deducimos que está trabajando con la valencia menor, entonces quedaría óxido plumboso. Ahora comenzaremos a ver la siguiente función, que es la función de óxidos ácidos. Los óxidos ácidos, o también conocidos como anhídridos, son las combinaciones binarias del oxígeno con un no metal. Ahora trabajaremos con los elementos no metales. La nomenclatura stock es la misma que en el caso de los óxidos básicos. Se utiliza óxido de, seguido del nombre del no metal y de su número de oxidación encerrado entre paréntesis y números romanos. Si el no metal solo tiene un número de oxidación, no hace falta indicarlo. Entonces, los óxidos ácidos en su nomenclatura stock es lo mismo que los óxidos básicos. Lo único que cambia es que ahora estaremos utilizando elementos no metales de la tabla periódica. Entonces, comencemos. Tenemos el mismo ejercicio. Tenemos en la sección izquierda los compuestos y en la sección derecha los nombres o la nomenclatura stock de cada uno de ellos. Procederemos entonces a realizarlos. El primero identificamos que es el nitrógeno. El nitrógeno tiene valencia de 2, 4, 3 y 5. Tendríamos aquí entonces el óxido de nitrógeno, pero necesitamos identificar cuál es la nomenclatura, cuál es el número de oxidación con el que está trabajando para poder nombrarlo. Entonces nos damos cuenta que el nitrógeno está trabajando con valencia o número de oxidación 1, ya que al ser el intercambio de valencias, el 2 pasa al nitrógeno y el 1 al oxígeno. Entonces,
óxido de nitrógeno 1. Vamos con el siguiente y siempre seguimos trabajando con el nitrógeno, ahora con la valencia 3 o el número de oxidación 3. Entonces quedaría óxido de nitrógeno 3. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Ahora tenemos óxido de nitrógeno y vemos que está trabajando ahora con la valencia 4. ¿Por qué? Porque al hacer el intercambio de valencias y al simplificar, el 2 del oxígeno queda en 1, pero el 4 del nitrógeno queda en 2. Entonces, óxido de nitrógeno, 4. Vamos con el siguiente y tenemos al bromo. Lo identifica para que los puedan realizar y practicar. Proseguiremos ahora entonces a los óxidos ácidos, pero esta vez en nomenclatura tradicional. Y con esto vamos a concluir nuestra clase de hoy. Los óxidos ácidos o anhídridos van a ser, recordemos, las combinaciones binarias del oxígeno con un no metal. En la nomenclatura tradicional, la palabra anhídrido va seguida del no metal con unos prefijos y sufijos para indicar su número de oxidación. Si solo hay un número de oxidación, vamos a utilizar el sufijo ico o bien anhídrido de y el nombre del no metal. Ya si el elemento tiene dos números de oxidación, colocaremos el sufijo oso para la menor y el sufijo ico para la mayor. Cuando existen tres números de oxidación, colocaremos hipooso para la primera o la más baja, el sufijo oso para la que le sigue y el sufijo ico para la mayor de las tres. Cuando existen cuatro números de oxidación, colocaremos el prefijo hipo y el sufijo oso para la más baja de todas. Para la que le sigue, colocaremos el sufijo oso, para la que le continúa el sufijo ico y para la mayor de todas, que sería la cuarta, colocaremos el prefijo per, seguido del nombre del no metal o la raíz del no metal y el sufijo ico. Entonces, iniciaremos con los ejercicios. Recordemos que yo haré la primera sección, haré solo algunos y a ustedes les quedará de tarea realizar el resto y la segunda sección de estos mismos ejercicios. Entonces identificamos, aquí tenemos el azufre y el oxígeno. Entonces tenemos en la nomenclatura tradicional, ya no utilizaremos la palabra óxido, sino que ahora utilizaremos la palabra anhídrido. Entonces esta vez sería anhídrido de azufre. Pero vamos a identificar con qué valencia está trabajando. Y el azufre tiene valencia 2, 4 y 6. Tiene 3 valencias. Y está trabajando con la más baja de ellas. Entonces, cuando hay 3 valencias, recordemos que para la más baja de ellas utilizaremos el prefijo hipo, seguido de la raíz del no metal, más el sufijo oso. Entonces, nos quedaría como anhídrido hiposulfuro o sulfuroso. Hiposulfuroso. Listo. Continuamos y tenemos al nitrógeno. El nitrógeno tiene 4 valencias y está trabajando con la valencia número 3. En este caso estaríamos utilizando el sufijo oso porque es la que le sigue a la menor de todas. Entonces nos quedaría como anhídrido nitrogenoso o nitroso, mejor dicho. Anhídrido nitroso, y aquí lo tenemos. Ahora vemos que seguimos trabajando con el nitrógeno, pero con la valencia más alta, que es el número de oxidación 5. Entonces nos quedaría como anhídrido. Cuando es la mayor, le toca el sufijo ico, ¿verdad? Entonces, anhídrido nítrico. Entonces, así sucesivamente ustedes irán realizando los demás ejercicios. Recuerden que es indispensable tener su tabla periódica a mano. Espero que esta clase haya sido de mucho provecho para ustedes y nos vemos en una próxima.